Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Tengo mi puesto de tacos en la colonia Doctores desde hace 11 años. Es un puesto pequeño, solo yo y mi ayudante. Abrimos de 7 de la noche a 3 de la mañana. Es zona pesada, pero conozco bien a la gente, y nunca he tenido problemas graves. Hasta hace 2 meses cuando empezó a llegar un cliente que me puso los pelos de punta. La primera vez apareció como a las 11 de la noche. Era un martes. Había poca gente. Se acercó al puesto caminando despacio. Era un tipo flaco, como de 30 años. Sudadera con capucha. Nada raro en esta zona. 3 de asada. Le preparé sus tacos. Los comió ahí parado, sin quitarse la capucha. No podía verle bien la cara. Pagó y se fue sin decir más. «¿Qué tipo tan raro?», dijo mi ayudante Toño. «Hay de todo por aquí, no te preocupes». Pero volvió al día siguiente. Misma hora, misma orden. 3 de asada. Los comió parado, pagó, se fue, y así siguió. Todos los días, siempre a las 11 en punto. Siempre los mismos tacos. Nunca hablaba más que para ordenar. «Ya tiene como 2 semanas viniendo», me dijo Toño. «¿No te parece raro? La gente tiene sus costumbres. Tal vez trabaja cerca, pero después de un mes, empezó a ponerse más extraño. Una noche llegó, y cuando le di sus tacos, no se los comió. Solo se quedó ahí parado, mirando hacia la calle. «¿Están fríos? ¿Quiere que se los caliente?». No respondió. Después de como 5 minutos, aventó los tacos a la basura y se fue sin pagar. «Oiga», le grité, pero siguió caminando. Al día siguiente volvió. Actuó como si nada hubiera pasado. Ordenó, comió, pagó. «¿Qué le pasó ayer?», le pregunté. Me miró directo por primera vez. Bajo la capucha pude ver sus ojos. Estaban inyectados de rojo, con ojeras profundas. «No era el día correcto», dijo. Su voz sonaba rasposa. «¿Cómo que no era el día correcto?». No respondió más. Se fue. «Ese tipo está mal de la cabeza», dijo Toño. «Deberíamos decirle que ya no venga. Mientras pague y no cause problemas, no hay bronca». Pero los problemas empezaron. Una semana después llegó, y mientras comía sus tacos, empezó a hablar solo, en voz baja al principio, luego más fuerte. Ya casi es tiempo. Tienen que estar listos». «Señor, ¿está bien?». Se volteó hacia mí. Su mirada era rara, como perdida. «¿Usted los ve?». «¿Ver a quién?». «A los que esperan. Están ahí», señaló hacia la esquina oscura. «Siempre están ahí esperando». Miré hacia donde señalaba. No había nadie. Solo la calle vacía. «No hay nadie ahí». «Sí hay. 5. No. 6 ahora. Cada día son más. Están esperando que llegue el momento». Toño y yo nos miramos preocupados. El tipo definitivamente tenía problemas. «Tal vez debería irse a descansar», le dije con cuidado. «No puedo descansar. Tengo que seguir viniendo. Ellos me dijeron que tengo que estar aquí cuando pase». «¿Cuando pase qué?». «El evento. Está cerca. Muy cerca. Por eso cada vez son más. Se están preparando». Se fue sin terminar sus tacos. Desde esa noche empeoró. Venía todos los días pero ya no comía. Solo ordenaba. Se quedaba parado mirando hacia esa esquina. Y se iba. «Ya no le vendas», me dijo Toño. «Ese tipo va a traer problemas». Tenía razón, pero no sabía cómo decirle que no viniera. No había hecho nada ilegal técnicamente. Hace una semana las cosas se pusieron peor. Llegó a su hora de siempre, pero esta vez traía una libreta. La abrió y empezó a escribir mientras miraba hacia la esquina. «¿Qué hace?», le pregunté. «Los estoy contando. Necesito llevar registro. Ya van 22. «¿22 qué?». «Los que esperan. Siguen llegando. Pronto va a pasar». Me estaba asustando en serio. Llamé discretamente a un policía amigo mío que hace ronda por la zona. Le expliqué la situación. El policía se acercó a hablar con el tipo. «¿Todo bien aquí?». El tipo lo miró y sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Fue horrible. No parecía humano. «El oficial también va a estar aquí cuando pase». «Perfecto. Necesitamos testigos». «¿Testigos de qué?».
preguntó el policía. Del cambio. Cuando ellos crucen. Está programado para mañana. A las 11 en punto. Aquí mismo. El policía me miró. ¿Ha causado problemas? No realmente. Solo. Dice cosas raras. Mire, señor, le dijo el policía al tipo. Si va a seguir viniendo aquí, no puede estar asustando a los clientes. ¿Entendido? No estoy asustando a nadie. Solo estoy avisando. Mañana a las 11. Todos deberían estar aquí. Van a querer ver esto. Se fue. El policía me dijo que si volvía a molestar, lo llamara de nuevo. Esa noche casi no dormí. Algo en la forma en que habló me inquietó profundamente. Al día siguiente, decidí cerrar temprano. Le dije a Toño que no abriríamos. Por ese loco, no le hagas caso. Prefiero perder un día de ventas que arriesgarme. Pero la curiosidad me ganó. A las 10:30 de la noche fui al puesto, sin abrirlo. Solo me quedé cerca, escondido, observando. A las 11 en punto, el tipo llegó, caminó directo a donde siempre está mi puesto. Lo encontró cerrado. Se quedó ahí parado, mirando su reloj. Luego volteó hacia la esquina oscura. Levantó los brazos como en bienvenida. Ya es tiempo, pueden cruzar ahora. No pasó nada. La calle estaba vacía, silenciosa. El tipo esperó 5 minutos. Luego 10. Su expresión cambió de emoción a confusión. Luego a enojo. ¿Por qué no cruzan? Es el momento, gritó hacia la nada. Empezó a caminar en círculos, desesperado. Estuve esperando. Preparé todo. Se suponía que era esta noche. Un carro de patrulla pasó. Los policías lo vieron gritando solo, y se detuvieron. Lo abordaron. El tipo se resistió. Seguía gritando sobre los que debían cruzar. Se lo llevaron. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Abrí el puesto, al día siguiente con normalidad. Pero no puedo dejar de pensar en eso. En lo que él veía en esa esquina. En los números que contaba, porque hay algo que no le conté a nadie. Esa noche, cuando él gritaba, por un segundo vi algo. No claro, pero sí algo. Sombras que se movían raro en esa esquina, como si hubiera gente ahí parada. Ahora cuando trabajo, evito mirar hacia esa esquina. Mantengo la vista en mi plancha, en mis clientes, porque tengo miedo de que si miro bien, voy a ver lo mismo que él veía, y tal vez él no estaba loco. Tal vez sí había algo ahí, algo esperando cruzar, y por alguna razón, esa noche no pudieron hacerlo. Pero, ¿qué pasa si lo siguen intentando? ¿Qué pasa si alguna noche sí cruzan? Continuamos con la segunda historia. Nunca pensé que algo tan simple como unos perros callejeros pudiera hacernos sentir tan incómodos. En la taquería estamos acostumbrados a que se acerquen animales buscando comida. Pasa en todas partes, pero lo que veíamos no tenía nada que ver con eso, porque estos perros no miraban la carne, ni los trompos, ni las sobras. Miraban otra cosa. Trabajo en una taquería pequeña, de esas que están abiertas hasta tarde porque la zona se llena de gente que sale de los bares de alrededor. Somos 3. El dueño, que todos llaman Don Lalo, mi compañero Omar y yo. Casi siempre nos tocaba turno nocturno, así que los mismos perros rondaban seguido. Había uno café flaco, uno negro con orejas grandes, y otro blanco que siempre se acostaba cerca del carrito del gas. Pero desde hace unas semanas, empezaron a comportarse diferente. Primero lo notó Omar. Estábamos preparando la barra cuando de pronto me dijo: «Oye, ¿te fijaste en esos perros? No están viendo la comida». Pensé que exageraba, pero cuando me asomé, los 3 perros estaban sentados en la banqueta totalmente quietos, mirando hacia el interior del local, no hacia nosotros, no hacia la comida, hacia la pared del fondo, justo donde tenemos una repisa vacía que casi nadie nota. No ladraban, no movían la cola, solo miraban con una atención que daba cosa. Esa noche se quedaron así un rato largo. De vez en cuando cambiaban de posición, pero siempre seguirán viendo al mismo punto. Le comentamos a Don Lalo, y solo dijo que quizá olían algo, pero la cocina estaba limpia, habíamos fregado todo como siempre. Esa explicación no nos convenció. Los perros no olían el piso ni rebuscaban entre las bolsas de basura. Estaban mirando, como si esperaran que algo apareciera ahí. Con los días,
El comportamiento se volvió más raro. Llegaban antes de que abriéramos, y se quedaban hasta que apagábamos las luces. A veces, si uno de nosotros se paraba cerca de la pared que observaban, los perros se movían un poco hacia adelante, tensos, como si siguieran algo que no podíamos ver. Y aunque intentábamos ignorarlo, trabajar con 3 perros mirándonos así desde afuera no era precisamente normal. Una noche, Omar estaba cortando carne cuando dijo: «Siento como si alguien estuviera atrás de mí». Volteó varias veces. No había nadie. Lo dijo medio en broma, pero se veía incómodo. Yo también empecé a sentir esa sensación, como de presencia. No miedo exactamente, sino esa incomodidad que te da cuando sientes que te están observando aunque estás solo. No lo comenté para no sonar paranoico, pero era real. Poco después, una clienta que iba cada semana entró, pidió su orden, y luego se quedó parada mirando hacia el fondo del local. «Ay, ¿cambiaron algo ahí?», preguntó. «¿Dónde?», le dije. «Ahí, cerca de la pared. Como que siento que hay algo distinto». No supo explicar qué. No había nada nuevo. Ni movimos la repisa, ni cambiamos el foco. Fue solo una frase, pero nos dejó tensos a todos. Lo que pasó después fue lo que nos terminó de sacar de onda. Una noche tranquila, de esas que casi no entra nadie. Los perros llegaron más agitados de lo normal. No correteaban ni ladraban entre ellos, sino que se quedaron frente al local, como siempre, mirando el mismo punto en la cocina. Solo que esta vez estaban inquietos, gruñendo apenas, con el pelo erizado. Yo estaba limpiando la barra cuando escuché el primer gruñido. Fue bajo, pero claramente dirigido hacia adentro. Me acerqué para verlos mejor y los vi plantados, mirando fijamente la pared vacía. Lo raro fue que todos gruñían al mismo tiempo, como si estuvieran reaccionando a algo que estaba pasando frente a ellos. Llamé a Omar y salió conmigo. «¿Qué tienen?», preguntó. No supe qué decirle. Los perros no nos veían a nosotros. Gruñían hacia el fondo, hacia un punto exacto en el que no había absolutamente nada. En ese momento pasó algo que nos dejó congelados. Los 3 perros retrocedieron al mismo tiempo, como si algo hubiera dado un paso hacia ellos. No sé cómo explicarlo. No escuchamos nada, no vimos nada, pero los perros reaccionaron como si sí. Uno hasta soltó un pequeño ladrido nervioso. Omar murmuró: «No me digas que no viste eso», y yo no quise responder, porque sí lo vi. No algo en la pared, sino la reacción perfecta y sincronizada de los perros, como si afuera hubiera avanzado una sombra que nosotros no podíamos ver. No pasó nada más esa noche. Los perros se quedaron un rato más, inquietos, y luego se fueron. Pero desde entonces, trabajar ahí se siente distinto. Hay un silencio raro justo en esa esquina de la cocina, como si estuviera ocupada. Don Lalo intentó explicar lo de los perros diciendo que quizás están siguiendo un reflejo o un sonido de alta frecuencia. Puede ser, pero la verdad es que ninguno de nosotros lo cree. Ese punto exacto de la pared tiene algo que no sabemos nombrar. Lo último fue lo más extraño. Ayer, antes de cerrar, los 3 perros se pararon frente al local como de costumbre, pero esta vez no miraron hacia adentro, miraron hacia nosotros, uno por uno, como si quisieran comprobar algo. Después se giraron y se fueron sin mirar atrás. Omar dijo en tono de broma: «Siento que nos dejaron encargados de algo». Yo solo pensé en voz baja: «¿De qué?», y nadie pudo responder. Vamos con la tercera historia. Nunca pensé que trabajar en una taquería pudiera asustarme de verdad. No después de 5 años haciendo turnos dobles, noches enteras entre el olor a carne asada, los chillidos de la plancha y el ruido constante de los clientes borrachos que pasaban a comer algo antes de irse a sus casas. Yo estaba acostumbrado a todo eso, a la gente pesada, a las peleas, incluso a los que intentaban irse sin pagar. Pero lo que pasó aquella noche, todavía me cuesta decirlo en voz alta, porque siento que si lo cuento demasiado, algo de lo que vi puede volver a aparecer. Era viernes, y como siempre, yo cerraba. Mis compañeros se habían ido temprano porque el jefe quería ahorrar horas. Me quedé solo con un muchacho nuevo, llamado Dariel, que llevaba apenas 2 semanas trabajando. Era callado,
demasiado serio para alguien de su edad. Pero trabajaba bien, y no se quejaba nunca. Así que me caía bien. Aquella noche había muy pocos clientes, lo cual era raro para un viernes. El clima estaba húmedo, con una neblina rara que se formó al caer la noche, y que hizo que las calles se vieran más oscuras de lo normal. Cerramos la taquería a las 2 de la mañana, y cuando bajé la cortina de metal escuché un eco extraño, como un golpe seco en la parte de atrás del local. Dariel dejó de barrer y me miró con una cara que no supe interpretar. ¿Escuchaste eso?, me preguntó. Seguro fue un gato, le respondí, aunque yo también lo había oído claro, pero no era el sonido de un gato, era algo más pesado, como si alguien hubiera tirado un costal grande contra la pared. Le dije que siguiera adentro mientras yo revisaba la parte de atrás. Abrí la puerta del pasillo lateral que daba al callejón, y el olor a humedad me golpeó la cara. Había una lámpara que parpadeaba, y que apenas iluminaba 1 metro del suelo. Caminé con cuidado entre los botes de basura, y entonces escuché otro golpe, esta vez más cerca, casi a mis espaldas. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El callejón estaba vacío, completamente quieto. El único sonido era el goteo del aire acondicionado que caía sobre una cubeta. Volví rápido a la taquería, tratando de hacerme el fuerte. No hay nada, le dije a Dariel. Ya casi acabamos, así que apúrate y nos vamos. Él asintió, pero seguía mirándome con esa expresión tensa. Era como si supiera algo que yo no. Mientras limpiábamos los últimos utensilios, la luz del local parpadeó 2 veces. Nunca había pasado algo así. Revisé el interruptor, y no tenía nada raro. ¿Tú apagaste algo?, le pregunté. No contestó sin dejar de mirar hacia la puerta. Su actitud me estaba poniendo nervioso, así que intenté distraerlo hablando de cualquier cosa, pero antes de que pudiera decir algo, la cortina metálica se sacudió lentamente, como si alguien la hubiera empujado desde afuera. No fue un golpe fuerte, fue como un roce, un movimiento prolongado, casi cuidadoso. Dariel soltó la escoba y retrocedió. «No abras», me dijo en voz baja. «No abras, por favor». «¿Qué te pasa?», le pregunté. «¿Quién sería a esta hora?». «No abras», repitió, esta vez casi temblando. Di un paso hacia la cortina, pero me detuve cuando escuché cómo algo raspaba el metal desde el otro lado, despacio, como si tuviera uñas largas o algo parecido. Ese ruido no era normal, y lo sentí recorrerme la espalda como electricidad helada. «¿Hola?», dije con la voz lo más firme que pude. «Ya está cerrado». No hubo respuesta. El raspado continuó un momento más, y después se detuvo de golpe, como si lo hubieran cortado con tijeras invisibles. Dariel se acercó a mí, casi pegado. «No era una persona», murmuró. «Se siente diferente». Su comentario me enfureció por los nervios. «¿Qué sabes tú?». «¿Por qué?». Tragó saliva porque no es la primera vez que pasa. Me quedé en silencio. Él respiraba rápido, como si hubiera corrido. «¿Cómo que no es la primera vez?». «Cuando trabajé en la otra taquería», contestó. «También pasaba algo parecido. Siempre era cuando cerrábamos. Siempre en el callejón. Siempre. Raspando». No sabía si creerle, pero algo en su voz no sonaba a broma. Quise pensar que era coincidencia, que podía ser cualquier cosa. Quise. Pero entonces sucedió lo que realmente me hizo perder el control. La cortina se levantó 2 centímetros. Solo 2. No fue un viento. No fue una vibración. Fue una mano, o algo semejante a una mano, levantándola desde afuera con fuerza suave, como probando si podía entrar. Vi los dedos. Eran largos, pálidos, casi translúcidos. No tenían uñas, o tenían algo que parecía uñas, pero eran demasiado largas, demasiado curvas. Me paralicé. Dariel gritó y corrió hacia la parte de atrás. Llevé instintivamente la cortina hacia abajo y la aseguré con el candado temblando. «Por atrás», gritaba Dariel. «Se mete por atrás». Lo seguí sin pensarlo. La puerta del callejón estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada. «No entres», me dijo Dariel. «No sirve de nada». «¿Qué quieres decir? No puedes verlo directo». «No se puede». Yo no entendía nada. Pero antes de poder hacerle más preguntas, escuchamos pasos en el callejón. No eran pasos humanos. Sonaban irregulares, arrastrados, como si algo caminara con más de 2 piernas,
o tuviera un peso extraño. Cada paso hacía vibrar la puerta metálica. Nos escondimos detrás del refrigerador. Podía escuchar cómo el ser lo que fuera se detenía justo afuera de la puerta. Se quedó quieto, demasiado quieto, como si supiera exactamente dónde estábamos. El silencio duró unos 30 segundos, pero yo juraría que fueron más de 2 minutos. Entonces escuchamos una respiración profunda, lenta, como si inhalara todo el aire del callejón. Esa respiración se metió en el local por la parte baja de la puerta, y la sentí como si hubiera soplado directamente en mi nuca. Dariel empezó a llorar en silencio, y de pronto, los pasos se alejaron, no hacia la calle, sino hacia arriba. Sí, hacia arriba, como si el ser hubiera trepado por la pared del edificio. Escuchamos cómo raspaba la superficie mientras subía. No era rápido, pero tampoco lento. Simplemente, subía con seguridad, como un animal acostumbrado a moverse por esos lugares. Nos quedamos ahí escondidos sin atrevernos a salir. Cuando finalmente reunimos valor para revisar el callejón, no había nada, solo unos arañazos profundos en la pared, demasiado altos para ser hechos por cualquier persona. Salimos de la taquería al amanecer, cuando la luz ya empezaba a llenar la calle. Caminamos sin hablar. Dariel se fue sin despedirse. Yo no volví a verlo nunca más. Al día siguiente renuncié, no por cobardía, sino porque supe que si me quedaba una noche más, aquello regresaría. La manera en la que levantó la cortina, la forma en la que respiraba, los golpes, los pasos, nada de eso era humano. Y aún hoy, cuando paso por la zona, puedo jurar que escucho un raspado leve en las paredes, como si algo esperara pacientemente a que alguien vuelva a cerrar otra vez el local. Historia 4. Yo siempre decía que trabajar en la taquería de mi primo era tranquilo. Sí, había borrachos, peleas tontas, y gente que se iba sin pagar, pero nunca pensé que llegaría a vivir algo tan pesado como lo que pasó aquella madrugada. Y mira que he estado en barrios complicados, pero nada me había preparado para eso. Era jueves, casi la 1 de la mañana, y yo estaba a cargo del cierre. El último cliente ya se había ido, y mi primo se había marchado temprano porque su hijo estaba enfermo. Me dejó solo con Rodrigo, el repartidor, y con Ángela, que limpiaba las mesas. Los tres estábamos cansados y queríamos irnos ya. Afuera todavía pasaban coches de vez en cuando, y se escuchaban perros ladrando a lo lejos. Yo estaba sacando la basura cuando escuché cómo alguien golpeó la ventana del local. Pensé que era un cliente despistado queriendo pedir algo tarde, pero cuando regresé al mostrador vi que no era uno, sino 3 tipos encapuchados. Uno de estaba armado, y golpeó el cristal. Abraham dijo con la voz ronca: «No queremos problemas». Ángela se paralizó. Rodrigo alcanzó a esconderse detrás del refrigerador. Yo me acerqué a la puerta tratando de no mostrar que me temblaban las manos. «Ya estamos cerrando». «Ábrela», repitió el tipo armado. «No lo voy a decir 3 veces». Obedecí. Apenas levanté la traba me empujaron hacia adentro. Uno me tiró al suelo mientras otro revisaba la caja registradora. No llevábamos casi nada. Unas monedas, billetes chicos, propinas. Eso parecía molestarlos. «¿Dónde guardan lo bueno?», preguntó uno, pateando una silla. «Es todo lo que hay», le dije. «De verdad». Se acercó y me agarró del cuello de la camiseta. «No me mientas». Ángela estaba llorando. Rodrigo seguía escondido. Yo intentaba mantenerme tranquilo, pero cuando el encapuchado le apuntó a Ángela, sentí que me quedaba sin aire. «No hay más dinero», dije rápido. «Regístrenme si quieren». No sé por qué, pero eso los calmó un poco. Me soltaron, y uno se puso a revisar el cuarto de atrás. Escuché cómo abría y cerraba cajones, movía botes, tiraba cosas. De pronto, algo cambió. Un sonido seco, como un tablón golpeando el suelo, retumbó desde la bodega. El encapuchado que estaba adentro salió reculando. «¿Qué tienen ahí?», preguntó nervioso. «¿Quién está ahí?». «No hay nadie», le dije. «Solo guardamos cosas viejas y el tanque de gas». «No mientas». «No estoy mintiendo». El tipo respiraba agitado. Algo lo había asustado, pero no sabíamos qué. Los otros 2 le gritaron que se calmara. «Relájate, hermano. Ahí hay alguien», insistió el que estaba pálido.
Te lo digo, hay alguien. Nadie le creyó. Hasta que escuchamos el segundo golpe. Más fuerte, más cercano, como si algo hubiera caído desde una repisa alta. El tipo armado dio un paso hacia atrás. Vámonos, dijo. Esto ya se puso raro, pero su compañero se dirigió otra vez a la bodega, molesto, como queriendo demostrar que no tenía miedo. Seguro es un gato o una rata, gruñó. Ya reviso y nos vamos. Y entró. Lo que pasó después todavía me revuelve el estómago cuando lo recuerdo. Lo escuchamos gritar. No fue un grito de dolor normal. Fue uno de esos que salen cuando alguien se encuentra con algo que no entiende. Un grito seco, sucio, desesperado. Los otros dos asaltantes se quedaron congelados frente a la puerta de la bodega. Yo también. Ángela se tapó la boca. Rodrigo salió por fin de su escondite. «Hey, bro», gritó uno. «Responde». No hubo respuesta. «Sal de ahí, cabrón», dijo el tipo armado, ya con los ojos abiertos de par en par. Nada. El silencio que siguió fue tan pesado que todos quedamos escuchando nuestras propias respiraciones. Y entonces, el tipo dentro de la bodega salió, pero no caminando. Algo lo empujó hacia afuera. Su cuerpo cayó de lado, como si lo hubieran arrojado. Sus manos estaban cubiertas de un polvo gris, y traía un corte en el antebrazo, profundo. No se movía. Los dos asaltantes quedaron paralizados, igual que nosotros. ¿Qué pasó ahí?», preguntó uno con la voz quebrada. El tipo armado dio un paso atrás, mirando al interior oscuro de la bodega, como si esperara ver a alguien salir de ahí, pero no salió nadie. Lo único que se escuchaba era un arrastre suave, casi como cuando mueves un costal pesado por el suelo. El asaltante apuntó hacia la puerta. «Si hay alguien ahí, sal», dijo temblando. El arrastre se detuvo, justo en seco, y luego, algo golpeó la pared desde adentro, fuerte, lo suficiente para hacer vibrar el marco de la puerta. Rodrigo gritó que corriéramos, pero ninguno podía moverse. Los asaltantes decidieron huir. Recogieron a su compañero del suelo como pudieron, lo arrastraron por la entrada y desaparecieron entre los coches estacionados. Nosotros cerramos la puerta con seguro, bajamos la cortina y nos metimos detrás del mostrador sin atrevernos a hablar. Pero la cosa no terminó ahí. Pasaron unos 30 segundos de silencio. Después, desde la bodega, se escuchó algo que todavía me cuesta explicar. No eran pasos. No era el movimiento de un animal. Era como si algo estuviera reptando por el suelo, arrastrándose, pero demasiado rápido para ser normal. Ese sonido se acercó a la puerta interior. Se detuvo. Luego empezó a raspar la madera. No podía verlo, pero lo sentía al otro lado. Era una presencia pesada, que parecía respirar cerca del suelo. No sabría decir si era humano, animal, o algo que no debería tener forma. Ángela sollozaba en silencio. Rodrigo se cubría los oídos. Yo solo miraba la puerta, esperando que no se abriera. Y no se abrió. El raspado duró unos segundos, y luego se fue alejando, despacio, como si se arrastrara de vuelta a la bodega. Después, nada. Nos quedamos ahí hasta las 3 de la mañana, cuando mi primo llegó porque no le respondíamos los mensajes. Abrió la cortina y nos encontró pálidos, temblando. Revisó la bodega. No había nadie. No había rastro de que alguien hubiera estado adentro. Solo unos rasguños en el suelo de cemento y una caja caída. La policía vino más tarde y dijo que los asaltantes habían sido detenidos unas calles más adelante, menos el que salió herido. Lo buscaron toda la noche, pero no apareció. Según dijeron, sus compañeros afirmaron que algo lo había jalado dentro del local y que salió como si lo hubiera empujado una fuerza que no alcanzaron a ver. Nunca regresé a trabajar ahí. La taquería sigue abierta, pero siempre que paso frente al local siento un escalofrío, como si todavía algo siguiera escondido en la bodega, esperando a que alguien vuelva a cerrar tarde. Y lo peor es que el raspado que escuché aquella noche aún lo sueño. Y en el sueño, siempre suena más cerca. Historia 5. Soy Julián, y tengo un puesto de tacos que monté hace unos meses en una esquina, donde antes trabajaba otro taquero. Yo no sabía gran cosa de él, solo que la gente lo recordaba mucho, y que la esquina llevaba un tiempo sin que nadie la ocupara.
A mí me dio igual porque necesitaba un espacio donde la gente pasara a todas horas, y esa zona tenía buen movimiento, sobre todo por las noches. Mi plan era simple: empezar desde cero, hacer mis cosas bien, y ganarme clientes con calma. Los primeros días todo fue normal. De hecho, pensé que me iba a costar juntar clientela, porque había mucha competencia en las avenidas cercanas. Pero para mi sorpresa, algunas personas se paraban a preguntar si yo era el nuevo, y me deseaban suerte. Todo bastante tranquilo, sin nada raro. Yo solo me concentraba en preparar bien la carne, tener la plancha limpia, y atender rápido. No buscaba problemas con nadie. La primera vez que algo se sintió extraño fue un martes por la noche. Llegó un señor mayor, de esos que caminan lento y miran mucho antes de hablar. Me preguntó por el taquero anterior, como si yo hubiera trabajado con él. Yo le dije que no, que nunca lo conocí, que solo había rentado la esquina, porque estaba libre. El señor se quedó callado un momento, y después dijo algo como: «Ah, bueno, pensé que seguiría aquí». Era buena persona, muy atento. No le di importancia. La gente dice muchas cosas, y yo no quería quedar mal, así que solo asentí y seguí atendiéndolo. Esa misma semana llegaron 2 mujeres que parecían turistas o algo así. Me preguntaron lo mismo, que si yo conocía al taquero que estaba antes. Una de ellas incluso describió su aspecto con detalle. Alto, moreno, de voz suave, siempre traía una gorra azul. Yo solo escuché porque no sabía qué responder. No tenía idea de quién hablaban. Lo curioso fue que las 2 dijeron que habían comido allí hacía no tanto, pero la esquina llevaba vacía meses. Aún así, pensé que tal vez la gente exageraba, o que lo recordaban más reciente de lo que era en realidad. Pero poco a poco la cosa empezó a sentirse más rara. Mucha gente llegaba con la misma pregunta, y no eran clientes fijos ni vecinos. Parecía más bien que venían de paso, que sabían perfectamente quién había estado ahí antes, y que no podían creer que ya no estuviera. Eso me inquietó porque yo llevaba semanas preguntando en los negocios de alrededor, y nadie hablaba mucho del tema. Solo me decían que ahí había trabajado alguien durante años, pero nunca daban detalles ni contaban historias, como si nadie quisiera profundizar. Una noche, mientras limpiaba la plancha, se acercó un hombre joven que olía a pintura y solvente, probablemente un trabajador nocturno. Me pidió 3 de pastor, y mientras comía me preguntó algo que me dejó helado. ¿Volverá? Yo pensé que hablaba de un cliente o de un ayudante que hubiera tenido, así que le pregunté: ¿quién? El que estaba antes, el taquero. Usted sabe, le respondí lo de siempre, que no lo conocí, que yo solo había rentado la esquina. Él se quedó mirándome fijamente, como si no creyera una sola palabra. Después bajó la voz y dijo: «Pero si yo lo vi hace poco aquí, parado exactamente donde está usted». Cuando dijo eso, no supe qué contestar. No sabía si estaba bromeando, si me quería asustar, o si estaba confundido. Pero la seguridad con la que lo dijo me dejó intranquilo. Con el tiempo, las preguntas se volvieron más específicas. Algunos me decían que el taquero anterior lo saludaba siempre por su nombre. Otros aseguraban que tenía la costumbre de guardar servilletas debajo de una tabla de picar. Un cliente incluso comentó que el hombre tenía una forma muy particular de preparar la cebolla, mezclándola con limón de una manera que, casualmente, yo también hacía desde hace años. Cuando me lo dijo, sentí un frío raro, porque no era una técnica tan común. Una noche, ya cerca del cierre, mientras acomodaba las mesas plegables, escuché pasos detrás de mí, como si alguien se hubiera acercado sin hablar. Pensé que era un cliente tardío, así que me giré para decirle que ya estaba por cerrar. Pero no había nadie. La banqueta estaba vacía, y lo único que se escuchaba era el ruido de un auto lejano. Me quedé quieto un momento, tratando de convencerme de que los pasos venían de otra parte, pero sonó demasiado cerca, justo detrás de mí. A partir de ahí empecé a sentir que alguien se quedaba parado a cierta distancia, como si estuviera observando. No veía a nadie, pero tenía esa sensación que no se puede explicar bien, la de que hay alguien más aunque esté solo. Intenté ignorarlo, pero era imposible no pensarlo cuando ya había escuchado tantas historias. Una madrugada, cuando ya había bajado la cortina del carrito y estaba terminando de recoger,
Se acercó una mujer joven que parecía cansada, como si viniera de trabajar. Me preguntó si todavía tenía de suadero. Le dije que ya estaba cerrando, pero si quería le preparaba algo rápido. Ella aceptó. Se sentó y me miró con una expresión tranquila, como si me hubiera estado esperando. Mientras preparaba sus tacos, me dijo algo que hizo que se me helaran las manos. Usted no se parece nada al taquero anterior, pero cocina igual que él. No supe qué responderle. Solo guardé silencio. Ella siguió hablando, como si nada. Él era muy amable. Siempre estaba aquí, aunque no siempre lo veíamos. Le pregunté qué quería decir con eso, pero se limitó a encogerse de hombros. Cuando se fue, se despidió diciendo: «Ojalá que esta vez sí te quedes». Esa frase me acompañó toda la noche. ¿Qué significaba, esta vez? ¿Por qué hablaban del taquero anterior como si hubiera seguido trabajando ahí incluso cuando ya no estaba? Empecé a fijarme en cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. A veces, por la mañana, encontraba una tabla movida del lugar, o el bote de cebolla destapado, aunque yo juraba haber dejado todo cerrado. Una vez descubrí que el paquete de tortillas estaba abierto justo por la mitad, como si alguien hubiera tomado unas pocas. Nada violento, nada roto. Simplemente cosas fuera de lugar, lo suficiente para hacerme dudar. Un día decidí llegar más temprano de lo normal, antes del amanecer, para revisar si había algo que se me estaba escapando. Al doblar la esquina, vi mi puesto todavía cerrado, pero tuve la sensación de que alguien estaba ahí parado. No vi una figura clara, solo un bulto oscuro a un lado del carrito, como si alguien estuviera apoyado allí. Parpadeé, y ya no estaba. Me quedé quieto varios segundos sin acercarme. No sé si fue cansancio, imaginación, o esa acumulación de comentarios que ya tenía en la cabeza, pero en ese momento entendí algo que no había querido admitir. La gente no estaba hablando del pasado. Todos describían al taquero anterior como si lo hubieran visto hace poco, como si siguiera ahí, aunque yo nunca lo hubiera visto. Desde entonces sigo trabajando en esa esquina. No me ha pasado nada directamente. Nada que pueda explicar como algo claro. Pero casi todas las noches siento que alguien se queda cerca mientras cierro. No me habla, no hace ruido, no mueve nada de forma brusca. Es más una presencia que un hecho. Algo que está ahí porque siempre estuvo. Y aunque no sé quién fue el taquero anterior, a veces tengo la sensación de que compartimos el puesto, como si él todavía atendiera a algunos clientes, solo que no a los mismos que yo. Nunca lo he visto. Pero todos los que llegan preguntando por él, lo describen tan seguro, tan reciente, tan exacto, que no puedo evitar pensar que, de alguna forma, sigue en la esquina, y que yo solo soy el nuevo. Continuamos. Los domingos por la noche siempre han sido tranquilos en la taquería. No hay mucha gente. La mayoría ya está en casa, o preparándose para la semana. A mí me tocaba casi siempre ese turno, porque a los demás no les gustaba. Según ellos, era aburrido. A mí no me molestaba. Lo veía como una noche ligera para adelantar limpieza. Pero con el tiempo me di cuenta de que tenía algo extraño, algo que no terminaba de encajar. Todo empezó con un detalle pequeño. Cada domingo faltaba algo del inventario. Nada escandaloso, pero lo suficiente para notarse. Un paquete de tortillas abierto cuando nadie lo había usado. Medio kilo de carne menos. Unos limones fuera de lugar. Cebollas mordidas, o al menos eso parecía, como si alguien les hubiera quitado pedazos de forma torpe. Toño, el jefe, pensó que era un error nuestro. A veces pesan mal, o no llevan el registro al momento, dijo, pero los que trabajábamos ahí sabíamos que no era descuido. Entre semana todo estaba perfecto. Solo fallaba el domingo. Un día, después de cerrar, mi compañero Carlos me dijo: ¿no te da mala espina que solo pase contigo? No me lo dijo en mala onda, pero sentí que la frase me golpeó, porque tenía razón. Siempre me tocaba a mí cerrar el domingo, y siempre desaparecían cosas cuando yo estaba. Una noche, cansado del tema, le pedí a Toño revisar las cámaras. Fue la primera vez que alguien lo sugirió en serio. Él aceptó, casi por compromiso. Pensaba que no íbamos a encontrar nada, y que iba a ser pérdida de tiempo, pero no lo fue. Cuando nos sentamos frente al monitor,
Adelantamos la grabación desde el momento en que cerré la puerta. Se me veía limpiando, guardando cosas, barriendo. Normal. Luego, cuando ya estaba en la parte de atrás quitando la basura, en la cámara frontal, pasó algo que ninguno de los dos entendió al principio. La puerta apareció completamente cerrada. Yo mismo la había asegurado en el video. Se veía claro. Pero unos segundos después, la imagen mostró algo entrando por ella, sin abrirla. La figura no tenía forma exacta. No era una persona, ni un animal. Era más bien una sombra, pero no como una mancha o un reflejo. Tenía movimiento propio, como si flotara. Pasó por la puerta cerrada como si fuera niebla. Ni el marco se movió. Toño pausó el video. «Debe ser un fallo de la cámara», murmuró. Yo no pude responder. Mi garganta se cerró. Volvió a darle play. La sombra avanzó hacia la barra. Se acercó a la zona de ingredientes y se detuvo ahí, como si revisara lo que había. Luego se movió torpemente sobre las bandejas, hundiéndose apenas en ellas, pero de forma rara, como si no tuviera peso. La carne vibró un poco. Las tortillas se movieron solas. Después la sombra se quedó quieta varios segundos, como si buscara algo en particular, y entonces desapareció. No caminó hacia afuera. Simplemente se desvaneció hacia el piso, metiéndose en él como si fuera humo absorbiéndose en una coladera que no existía. No dijimos nada por un rato largo. Solo se escuchaba el zumbido de la vieja computadora. «No le digas a los demás», fue lo único que dijo Toño. «Se van a ir si saben esto. Y no podemos darnos ese lujo». Pero claro que se lo dije a Carlos. Y después de eso, cerrábamos los domingos los tres juntos. Aunque estuviera el local vacío, la sensación era distinta. Se sentía un frío raro en la zona de la barra, justo donde la sombra se había detenido. No era corriente de aire, era como si el ambiente cambiara solo ahí, un frío detenido, incómodo. Los ingredientes en esa parte siempre amanecían revueltos, aunque los dejáramos perfectos. Pasaron 3 domingos así, sin que viéramos nada más. Parecía que la cosa no iba a repetirse, hasta que una noche Carlos, que estaba trapeando, soltó el jalador en seco. ¿Lo oyeron? No habíamos oído nada. Alguien dijo mi nombre, insistió. Desde la barra, fuimos a revisar, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada con seguro, las ventanas también. Nadie podía entrar. Aún así, la sensación de estar acompañados aumentó. A veces, cuando pasábamos cerca de la barra, se escuchaba un pequeño roce, como si algo se moviera rápido en la repisa o entre los botes de salsa, muy leve, pero real. Yo llegué a ver un limón rodar solo. Pensé que quizá lo había dejado mal acomodado, pero rodó en dirección contraria a la inclinación de la mesa. El punto más crítico fue el cuarto domingo. Casi a medianoche, estábamos limpiando cuando se escuchó un golpe suave en la puerta. No un golpe fuerte, más bien como si tocaran con los nudillos. Pensamos que era algún despistado pidiendo tacos, pero cuando nos acercamos, no había nadie afuera. La banqueta estaba completamente vacía. Volvimos a nuestro trabajo sin hablar mucho. Entonces, desde dentro, se escuchó otro golpe, esta vez en la barra, como si hubieran puesto la mano encima. Carlos se echó para atrás. No estoy loco, ¿verdad? Yo tampoco quería admitir lo que escuché, pero no podíamos seguir fingiendo. Había algo en la taquería los domingos, algo que no estaba ahí entre semana, algo que entraba sin abrir puertas y tocaba sin tener manos. Decidimos revisar la cámara otra vez antes de irnos, y ahí estaba, la misma sombra, pero más clara, más definida. No parecía humano, pero algo en su forma insinuaba que imitaba un cuerpo, como si tratara de recordar cómo ser persona. Se movía con más intención, como si buscara un objeto. Esta vez no revisó la carne ni las tortillas. Fue directo a un cajón que casi nunca usamos, uno donde Toño guardaba papeles viejos, menús antiguos, notas. La sombra pasó por el cajón, y el cajón se abrió solo. Dentro no había nada importante, solo un llavero viejo y recibos. Pero la sombra se inclinó sobre eso, como si los estudiara. Luego se quedó quieta, casi inmóvil, por varios segundos, y entonces hizo algo que ninguno de nosotros olvidará. Giró la cabeza, si es que tenía algo así, hacia la cámara, como si supiera que la estábamos viendo. Fue solo un segundo,
pero lo suficiente para que sintiéramos que nos observaba también a nosotros. Después desapareció igual que siempre. Esa noche hablamos con Toño a fondo. Él nos dijo algo que no esperaba escuchar. No es la primera vez que pasa algo así. Antes de que ustedes trabajaran aquí, también se movían cosas los domingos. Yo pensé que era mi imaginación, o cansancio, o aburrimiento del turno, pero parece que es el lugar, no nosotros. Pensamos en cerrar los domingos, pero Toño necesita el ingreso. Pensamos en limpiar más, cambiar la iluminación, mover la barra, dejar veladoras, música prendida. Nada cambió, así que aceptamos algo. Los domingos no estamos solos. No sabemos qué es esa sombra, no sabemos qué busca, no sabemos cómo entra, ni por qué solo los domingos, pero dejó claro que no es una falla de cámara, ni un reflejo, ni un animal. Es algo que interactúa con objetos, que observa, que regresa siempre al mismo punto. Algo que no nos ha hecho daño, pero tampoco parece querer irse. Y cada domingo repetimos lo mismo. Trabajamos juntos, cerramos juntos, y tratamos de ignorar la idea de que, en algún punto de la noche, esa figura va a volver a entrar por la puerta cerrada como si nada. El final llegó la última semana, cuando Toño nos llamó temprano para decirnos algo que nos dejó pensando toda la noche. Estuve revisando recibos viejos, y me di cuenta de que esta taquería abrió en un domingo, y también se hizo la remodelación un domingo. Todo lo importante de este local pasó un domingo. Quizá simplemente vuelve porque es su día. De camino a casa pensé en eso. No me gusta la idea de trabajar con algo que no puedo ver, pero sí entendí algo. Hay lugares que guardan memoria propia, lugares que no olvidan quién pasó por ellos o cuándo, y quizá lo único que estamos viendo no es un espíritu ni una aparición, sino un recuerdo que no sabe apagarse, un recuerdo que vuelve cada domingo a revisar que todo siga en su lugar, porque tal vez, para algunas presencias, el tiempo no pasa igual que para nosotros. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.